Las calles de Ciudad Juárez albergan un sinnúmero de historias que se suceden unas tras otras en sus esquinas, patios y avenidas. La mayoría de ellas terminan cubiertas por el polvo del desierto que traen consigo las tolvaneras. Se diluyen en las rutinas de los ciudadanos de una urbe acostumbrada a olvidar. Existen sucesos que se mantienen vigentes en la memoria de la metrópoli juarense, pese a los múltiples intentos de la amnesia por alcanzarlos. Hay hechos que de tan tristes dejan su impronta en la piel de la ciudad, como una pluma que se apoya con demasiada fuerza sobre el cuaderno y traspasa la hoja, contando relatos que suelen estar salpicados de sangre y lágrimas. Mi nombre es Judith Galarza Campos, soy presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de la Guerra Sucia de Ciudad Juárez, pero también a nivel de América Latina, FEDEFAM. Sucede que en Juárez las desgracias y sus víctimas son tan abundantes que uno suele toparse con ambas sin proponérselo. ¿Alguna vez escucharon esa estadística que sostiene que si juntas a 23 personas en una habitación, la probabilidad de que al menos 2 compartan un cumpleaños es del 50%? Pues aquí, en esta frontera, es igual, pero en lugar de cumpleaños se comparten tragedias. Llegaron y dijeron, no, nada más venimos a avisarles que llegó una carta anónima donde dicen que Leticia cayó. Y yo le decía, ¿cayó qué? Cayó muerta, cayó presa. ¿Qué cayó? O sea, ¿qué significa eso? Dame la carta. Hice un juramento ahí en ese momento. Juro que yo voy a luchar hasta que aparezca mi hermana. Cuando ya aparezca mi hermana, pues yo ya me retiro de todo esto. Pero yo no sabía que íbamos a durar toda la vida exigiendo la presentación de mi hermana y de todos los detenidos desaparecidos. Pero para entender esta historia, es necesario hacer un recorrido por un México diferente, uno que muchos añoran con nostalgia, pero que tantos otros recuerdan con terror. Durante la segunda mitad del siglo XX, en México, surgieron una gran cantidad de movimientos sociales que buscaban la modificación de patrones opresivos del sistema político y económico. Dichos movimientos aparecieron como un eco de las demandas que la Revolución de 1910 prometió cumplir, y que, al igual que muchos mexicanos de esa época, murieron en el campo de batalla entre la metralla y las mentiras de generales, caudillos y políticos. Por décadas, la clase trabajadora del país vivió bajo la idea de que el orden social era inalterable, pues si 10 años de lucha armada habían demostrado algo, era que resultaba más sencillo agarrar una pistola que soltar el poder. Por ello, muchos de estos hombres y mujeres que anteriormente eran partícipes de la movilización por la subversión, terminaron por integrarse en una sociedad que no acababa de convencerlos. Optaron por deponer las armas, formar familias y velar por que sus hijos no tuvieran que convertirse nuevamente en soldados. Les dieron educación y con ella algo que ellos nunca habían tenido: opciones. Ha costado. O sea, el mantenernos siempre firmes es precisamente porque nosotros no queremos que se vuelva a repetir la historia. Nos da terror, no hay claridad de lo que fue las desapariciones por motivos políticos, no hay claridad. Y hacen una mezcolancia con las desapariciones actuales y las desapariciones del pasado. Pero, como acertadamente vaticinó el poeta Jean de La Fontaine, uno suele hallar su destino en el camino que toma para evitarlo. La formación académica que privilegió por primera vez de forma masiva a una nueva generación de mexicanos y que pretendía transformarlos en oficinistas, burócratas, médicos y maestros, terminó por sembrar semillas que solo florecen cuando se riegan con la razón. Los enseñó a pensar. Y un pueblo que piensa es la peor pesadilla de cualquier dictadura.
Aparecieron entonces nuevas amenazas para el régimen, que no venían de la siembra en el campo de cultivo, ni de los cuarteles militares, sino de las bibliotecas y aulas de las universidades. Los hijos de los ex-revolucionarios se estaban tornando en los padres de una nueva revolución. Porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Las calles del país se llenaban de marchas. Los mítines en plazas y parques eran el pan de cada día. Cada hora nuevos integrantes se sumaban al movimiento. Cada intento de opresión resultaba contraproducente, pues no hacía más que convencer a los indecisos. Por una vez, parecía que la ruta pacífica estaba movilizando a las masas hacia un cambio. De a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Puedo tener lo que yo quiera y darme lujo. Era octubre de 1968. 3 culturas en una plaza, 2 bengalas en el cielo y 2 horas de balacera. Un día que México no olvidará nunca. La masacre del 2 de octubre en Tlatelolco le enseñó a los jóvenes que no importa qué tan bueno sea el argumento, no se puede razonar con un cañón. Abajo de esa asta, que no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa la cabeza. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Es lo más tremendo de mi vida. Fue el ejercicio abusivo del poder del Estado el que se encargó de radicalizar a sus ciudadanos. Donde antes había pancartas y manifiestos, ahora había escuadras y revólveres. Vieron que no había de otra manera, que no había forma de organizarse. Persona, organización que se movilizaba, que luchaba, que protestaba, era reprimido. Y era la única forma. Se dieron cuenta que había que armarse para responderle, porque no les estaban aventando flores. A lo largo y ancho de la República Mexicana, brotaron diversos grupos insurgentes que decidieron que no se podía combatir a las balas con palabras, y que, si los trajeados de Palacio de Gobierno promovían el uso de la fuerza, entonces no había que pedir perdón ni permiso para emplearla contra ellos. Eran estudiantes, obreros, que fueron creando conciencia de la grave situación en la que vivíamos en aquel tiempo, pero además tenían claridad de lo que había sucedido en el 68 y habían vivido la masacre y la represión en el 68 y la repitieron en el 71. Sin embargo, estas células se encontraban dispersas y desorganizadas, orquestando contados golpes que apenas si lastimaban al leviatán gubernamental. Hasta 1973, con la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización guerrillera que aglutinó a muchos de los grupos contestatarios desperdigados en México. La Liga Comunista 23 de septiembre era la organización político-militar a la que pertenecía mi hermana. Se acabó, la paciencia se acabó. Se acabó, ya se me acabó, patrón.
El nombre de la liga es un memorial a un episodio ocurrido en 1965 en Madera, cuando 3 integrantes del grupo popular guerrillero, dirigidos por el profesor rural Arturo Gamis, lanzaron una ofensiva contra un destacamento militar que terminó con un saldo de 14 bajas, 8 guerrilleros y 6 soldados. Los cuerpos de los insurgentes fueron paseados y exhibidos por la ciudad y posteriormente fueron enterrados en una fosa común por orden del entonces gobernador del estado, Praxedis Giner Durán, quien, ante lo que consideró una afrenta a su autoridad, expresó durante el entierro: ¿querían tierra? Échenles hasta que se harten. Batallaron para estudiar, la crisis económica estaba bastante fuerte, que no había universidades ni escuelas aquí suficientes como para que la gente se metiera a estudiar, y además que tenían conciencia de clase, eran hombres y mujeres sencillos, muchos de ellos venían de otra parte del país, y aquí fue que ellos empezaron a apoyar a los campesinos, a los trabajadores. La Liga atrajo seguidores por su ideología que mezclaba el socialismo político de la época con el movimiento obrero, en el afán de constituir al proletariado como una clase social. Cuando este gobierno caiga, a coro hemos de cantar. Eventos como el asesinato del influyente empresario Eugenio Garza Sada y el fallido intento de secuestro en 1976 de Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente José López Portillo, dejaron claro que la Liga no era como otros grupos que habían desafiado al gobierno. Para el Estado, ignorarlos ya no era una opción. Respondería con toda la brutalidad de la que era capaz, con la formación de una fuerza que sería sinónimo de guerra sucia durante los años venideros, la Brigada Blanca de la DFS. La Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política, que era responsable de gobernación, nació desde los 50, ¿no? Para proteger e investigar la seguridad de los presidentes. El tigre es un animal poderoso que no rehúye al peligro, ataca de frente, prefiere actuar en silencio y observa lo que otros seres no alcanzan a ver. Es intuitivo e inteligente, rápido y seguro, cauto y astuto, no es arrogante como el león, ni hiere por placer como el leopardo. Así debe ser el agente de la Dirección Federal de Seguridad. Inicialmente no teníamos claridad de qué día la habían detenido. La detuvieron el 5 de enero. Cuando se llevan a mis hermanos, meses después, los estuvieron persiguiendo, los seguían al trabajo, y mi hermana se dio cuenta que previamente, antes de detener a mi mamá, a esos de la Brigada Blanca los había visto saliendo de su trabajo y que la seguían, a mi hermana Gloria. Entonces, después dice que la estuvieron persiguiendo y la detenían, o sea, la paraban y le decían: ¿ya se comunicó tu hermana con ustedes? Porque ellos querían saber si ya se había comunicado, habían montado vigilancia ahí en la casa de mi mamá. Si es aceptado, firma un documento llamado Acto Secreto, donde se compromete a dar su vida por el bienestar nacional. Todo el apoyo, les dieron carta abierta para andar en todo el país asesinando, deteniendo, desapareciendo. La lealtad, la inteligencia, el valor, la moral, la ética, la discreción y la honradez dan cabida a una verdadera formación integral. No, el retrato con el que cuento, este es el último, fíjate. Ese lo sacamos del Archivo General de la Nación. Y ahí, si tú revisas esa foto, está claramente torturada. Esa es la última foto que tenemos de ella.
En el stand de tiro, además de los eventos competitivos y de la práctica diaria en todos los agentes, se instruye a los alumnos de la academia en las materias de balística, tanto exterior como de efectos y armamento, en donde se conoce el funcionamiento, arma y desarme ordinario, limpieza y conservación de pistolas calibre 45 y 9 milímetros. Tenían todo el poder del Estado, económico. Metralletas UCI 9 milímetros, fusil AR-15, escopetas, de traslado, carabinas M1 calibre 30 financiero. y rifles calibre 35. Ellos se comprometieron a eliminar a la Liga Comunista 23 de septiembre. ¡Fuego a discreción! Los agentes de esta área han sido seleccionados por su valor y su inteligencia. El propio director federal de seguridad se ha hecho responsable de su formación y del desarrollo de sus actividades. Lo matan a él y él era el que formó la comisión de la Brigada Roja. Y en ese momento, López Portillo, junto con Miguel Nazararo y todos los torturadores, le dijeron, bueno, nosotros ahora vamos a hacer la Brigada Blanca. Aquellas cualidades que mencionamos sobre nuestro emblema, para nosotros han tomado fuerza de obligación y terminado su etapa de idealización. Dijimos que el tigre es poderoso y que no rehúye al peligro. Ataca de frente, que actúa en silencio y que eso le permite observar lo que otros seres no alcanzan a ver. Hemos concluido y la interrogación del principio ha quedado despejada. Así es la Dirección Federal de Seguridad. Mi nombre es Eloy Corral, soy hermano de 3 personas que fueron miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. El primero de ellos, Salvador Corral, fue detenido en enero de 1974, el 28 de enero, por la Dirección Federal de Seguridad y fue ejecutado 4 días más adelante después de haber sido torturado y fue arrojado en una de las calles de la ciudad de Monterrey. El segundo de ellos, José de Jesús, fue detenido en Puebla en marzo de 1976 y fue desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad y hasta la fecha nunca apareció. El tercero de ellos, Luis Miguel Corral, fue ejecutado también en la Ciudad de México en junio de 1977. Soy Pedro, hermano de Lorenzo Soto Cervantes. Él nació el 23 de octubre de 1957 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenía 20 años cuando fue detenido, desaparecido por agentes de la Brigada Blanca el 22 de mayo de 1978 en Ciudad Juárez, luego de acudir a una cita en el Parque Altavista. Lorenzo para su familia y amigos. Lino Ernesto para sus compañeros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Sus delitos: atreverse a disentir, proponer y luchar por una alternativa socialista a la pobreza y miseria imperante en los años 70. Aspirar a una sociedad en donde los beneficios y la riqueza fueren para la mayoría, en donde los recursos se usen racionalmente y no en beneficio de unos cuantos. Impulsar la educación y la organización para la lucha contra el sistema capitalista. Enfrentar con armas al Estado. Fue visto en el campo militar número 1, de ahí trasladado junto con otras personas a pie de la cuesta, según las declaraciones de Alfredo Medina Vizcaíno, quien lo hizo ante un notario público. Hasta la fecha no lo hemos encontrado. Yo y mi familia exigimos su presentación al Estado. Mi nombre es Miguel Lerma, exmilitante de la Liga Comunista 23 de septiembre y expreso político. Fui detenido en junio de 1974 y recluido en la penitenciaría municipal de Ciudad Juárez, hoy conocida como Cárcel de Piedra.
Estuve recluido en la celda de castigo denominada El Hoyo durante los primeros 2 meses aproximadamente. Después fui incorporado a las crujías con el resto de los presos. A finales de agosto de 1974 fueron detenidos y recluidos en la penitenciaría municipal un grupo de compañeros tras intentar repartir propaganda en la maquiladora Toco por la avenida Vicente Guerrero, fue asesinado por la policía Aurelio Lara y detenidos otros compañeros, destacando a la compañera Cruz Elena Montoya, que posteriormente fue asesinada en la Ciudad de México. En 1975 fui trasladado a la penitenciaría del Estado en la ciudad de Chihuahua. En 1978 fui trasladado al penal de Islas Marías. En 1979 fui liberado. Después de ese tiempo he participado en organizaciones políticas y actualmente miembro del colectivo FEDEFAM México y sobrevivientes de la guerra social. Leticia Galarza Campos nació el 9 de febrero de 1953 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue la segunda de 13 hijos en el matrimonio entre Benigno Galarza Becerra y Josefina Campos de Galarza. Creció en un México donde cada semana ocurrían muertes y desapariciones por obra del Estado. El mismo México en el que cada semana los medios ignoraban a las víctimas y enaltecían a los asesinos. Mira cómo se hizo. Leti está aquí y yo estoy acá. Son nuestros amigos de satélite. En 1975 se integró a la Liga Comunista 23 de septiembre. Suficiente había visto y vivido como para ser prisionera de una rutina de falsa paz. Fue una decisión valiente, sí, pero con un gobierno que veía como insurrección a la más mínima organización social, también fue una decisión peligrosa. O sea, hubo todo un aparato económico de espionaje, ligada incluso con muchos medios de comunicación, para denostar contra nuestros familiares, llamarlos delincuentes y que era necesario encarcelarlos. Y bueno, mucha gente creyó que verdaderamente eran hombres y mujeres muy peligrosos. Un año después, en el 76, durante el fallido intento de secuestro de la hermana de López Portillo, muere David Jiménez Sarmiento. Con él cayó otro líder de la Liga, pero también desapareció un futuro padre, pues Leticia, su pareja, estaba embarazada. Tras este evento, la represión se recrudeció y cada miembro del movimiento empezó a cuidarse hasta de su sombra. Y ahí nace la Brigada Blanca, que estaba compuesta por más de 450 hombres. Cuando asesinan a mi cuñado, ellos iban a retener a la hermana de López Portillo, Margarita López Portillo, para exigir la libertad de la presentación de todos los detenidos desaparecidos. Y después de que nace esa Brigada Blanca del agosto del 76 en adelante, eso fue horrible, horrible fue. Entonces, después de esas fechas fue cuando vinieron a la casa de mi mamá a buscar. La presión de la Brigada Blanca alcanzó no solo a los integrantes de la Liga, sino que se extendió a sus familiares, amigos y conocidos. En medio de la persecución, en 1977, nació Alejandra, la hija de Leticia y del fallecido David Jiménez. Pese al cariño que Leti profesaba por la niña, sabía que mantenerla consigo las ponía a ambas en riesgo. Así que con todo el dolor del que una madre es capaz, optó por entregarla temporalmente para que cuidaran de ella. Prometió volver cuando todo se hubiera calmado, pero jamás volvería a verla. Mira, esto es una foto cuando acababa de nacer. Ella nació el 15 de enero del 77. Ella se la entregó a la señora, o sea, me cuentan que la organización dijo que necesitaban una familia
para llevar la niña, para que la cuidaran mientras pasaba la represión. Leti ya sabía que habían venido por mi mamá, que se la habían llevado, que la habían secuestrado y que me andaban buscando a mí. Entonces dijo, bueno, vamos a llevarla a algún lugar. Uno de los compañeros de ella dijo, yo le voy a decir a mi mamá a ver si la quiere cuidar. Pues sí, yo te cuido a la niña mientras viene ella. Cuando dice la señora que le dijeron, no, pues nada más 6 meses, me decía, pues yo cuando me dijeron que 6 meses, pasó 1 año y ella nada, esta muchacha ya la abandonó porque no le dijeron que estaba desaparecida. Tuvieron que pasar años para que la familia Galarza se enterara que su Leti había sido detenida el 5 de febrero de 1978 en la Ciudad de México. Aún más tiempo para que sus padres y hermanos descubrieran que fue retenida ilegalmente bajo la custodia de la DFS, donde fue sometida a torturas y abusos. Y los pocos que quedan aún esperan a ver si un día de estos, con trabajo y algo de suerte, logran encontrar a alguien que por fin pueda decirles. A mi hermana se la llevó el gobierno, entonces ellas se la llevaron. Ellos nos tienen que decir dónde está. Con todo mi amor, de tu madre, Josefina Campos de Galarza, a mi hija Leticia. Por ti le pregunto al alma, le pregunto a los ocasos, al viento y a las flores. Por ti le pregunto a la conciencia de los hombres, y en silencio, el Señor por ti le pregunto. Y Él me responde, del cielo a la tierra nada hay oculto. La encontrarás, la encontrarás. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas.